Muy buenas a todos, yo soy Elías Elite y les doy la bienvenida a este nuevo video, Camino a Full Gear 2021. Un pay-per-view que, para ser honesto, se ha llevado bastante mejor que los pay-per-views anteriores. Es destacable que muy pocas rivalidades son así como de relleno o sacadas del culo, y creo que promete bastante respecto a nivel luchístico. Respecto a historias, no está repleto de historias así alucinantes, pero creo que casi todas cumplen con su propósito. Pero antes de comenzar de lleno con el análisis, les debo recordar que este video está enfocado en ver cuál ha sido el camino, la trayectoria y la historia, digamos, de cada una de las luchas en esta cartelera. Y por ningún motivo este video tiene la intención de ser un video de predicciones de las luchas, de ver qué pasará en ellas, y por ende tampoco se pretende ver cómo será la calidad de estas. Hay algunas luchas que no tienen muy buenas historias, pero en el ring puede que sean tremendas, así que no confundamos esas dos cosas. Dicho esto, comenzamos con la lucha de la Dra. Britt Baker DMD versus Tay Conti. Esta es por lejos la rivalidad más débil de todo el pay-per-view, lo cual es bastante lamentable, ya que es una de las pocas interesantes en la división de mujeres. ¿Qué sucede con esto? Britt Baker se burla de Anna Jay en backstage y de que esta se junta con Dark Order, así que ambas se pegan en backstage, tienen su luchita respectiva en Rampage si no me equivoco, y gana la Brittany. Intervención genérica y aparece Tay Conti a rescatar a su amiga y quiere luchar por el título. Eso, lo demás es más de lo mismo básicamente. Antes de avanzar, se debe destacar que Tay hace mucho que no aparecía en televisión, pero como la inflaron con luchas de AEW Dark, ahora está en el número 1 en el ranking, así que por eso va a luchar. En la siguiente lucha tenemos la final del torneo para elegir al siguiente retador por el título: Miro versus Bryan Danielson. Primero que todo, Miro tomó la posición de Jon Moxley justo un día antes de la lucha semifinal. ¿Por qué? Porque Moxley entró a rehabilitación debido a problemas con el alcohol. Este le dio permiso a Tony Khan para que lo anuncie y este lo mencionó exclusivamente vía Twitter. CM Punk hizo mención de esto en su promo de la semana pasada, que comentaremos más adelante, pero se los comentó porque en la televisión esto no se especificó, no se mencionó que era por problemas del alcohol, así que había que destacarlo. Cabe mencionar también que hasta ese punto toda la historia que se había construido era ver cómo Jon Moxley eliminaba a sus rivales de manera brutal, dejando en claro que ya no le importa nada más que recibir el dinero para mantener a su familia, y mientras más rápido, mejor. Pero además de su rapidez, celeridad o como lo quieran llamar, demostraba una actitud muchísimo más agresiva en el ring y hasta con los fans. Sí, empujó a 2 fans en una misma ocasión, de hecho. Esto también lo destaco, ya que hasta la fecha ha sido uno de los torneos de AEW que más se han aprovechado para contar historias. En algún momento lo mencioné, que en este contexto, a menos de que el torneo ya esté muy bien establecido, este no le otorga prestigio a las historias, es al revés, las historias son las que le dan prestigio a los torneos, y en este caso se entendió muy bien, ya que la mayoría de las luchas no fue de relleno, muchas fueron para avanzar con historia, por ejemplo la de Eddie Kingston, un poquito con Bryan Danielson y sobre todas las cosas a Jon Moxley. Incluso podríamos ver una mini rivalidad entre Jon Moxley y Orange Cassidy tras la paliza que le dio a Wheeler Yuta, pero eso no se dio por las razones que les comenté al inicio. Y ok, esto no pasó, no pudo concluir, pero igual yo lo destaco bastante porque se merecen un gran pulgar arriba Tony Khan y todos los que estén involucrados en esta digamos en este ángulo del torneo. Creo que lo hicieron bastante bien. Pero bien, sigamos. ¿Qué pasó con Bryan y Miro? Bien, Bryan, de desarrollo más que nada, ha sido la suma de sus victorias y el refuerzo de la idea de que es una persona muy técnica y que tiene una amplia gama de sumisiones que le permiten llevarse la victoria. Pero más allá de eso, desde su mini rivalidad contra Kenny Omega, solo ha tenido encuentros casuales con solteros cerca de la ciudad. Por otra parte, Miro es todo lo contrario, él prácticamente nada de luchas y pura historia. Sigue con ese conflicto mental, conflicto interno mental en el que no sabe por qué su dios lo abandonó, y ahora que tiene la oportunidad titular no sabe si él recuperó su favor o simplemente lo están troleando.
Todo esto en base a una serie de promos sencillas, pero de muy buena calidad. Y considero que reemplazar al tentativo heel con el campeón favorito de Dios fue un gran acierto de último minuto. Y la verdad es que la historia no es más que eso, no se puede contar mucho más debido a que es una situación excepcional, pero aún así, insisto, creo que fue una decisión bastante acertada el que Miro sea el rival y tenga la posibilidad de luchar por esta oportunidad titular, que además de ser una persona interesante, es alguien creíble para tener esta posición. Imagínate hubiesen puesto al Cutie Marshall versus Bryan Danielson, hubiese sido súper desequilibrado, hermano, así que bien ahí. En otra de las luchas tenemos a Inner Cycle vs Men of the Year y American Top Team en una 10-man tag team match, Minneapolis Street Fight, sea lo que eso signifique. Todo esto comenzó cuando Dan Lambert dio su promo, debutó en AEW básicamente diciendo algunas verdades y algunas no tanto. Lance Archer lo atacó porque estaba un poquito enojado y luego Dan volvió a dar una segunda promo, pero esta vez con discípulos de guardaespaldas. Lance Archer intentaría atacarlo otra vez, pero en esta ocasión The Men of the Year le pegan por la espalda y se armó una alianza entre estos dos equipos. Mientras el Lance Archer se fue para la casa a jugar Play, o quién sabe, no sé, loco no apareció más en esta rivalidad. Luego Dan seguía dando promos y todo eso, ya comenzando directamente a basurear a los luchadores y al wrestling actual. Y después de All Out, el Inner Cycle se empezó a involucrar en todo este asunto. La rivalidad siguió relativamente bien. Jericho empezó a recriminar a Dan Lambert por qué está tan molesto, por qué tiene que tirar tanto hate, y lo que comenzaría con un intercambio de palabras entre dos profesionales, las cosas como son. Jericho y Dan Lambert son muy buenos en el micrófono, se terminó transformando en algo mucho más personal. Y aun cuando los miembros de American Top Team son básicamente rookies en el aspecto del wrestling, seguía siendo interesante ver a estos muchachos pasar de la MMA a esta área. Es algo que por sí solo llama la atención, y más aún si te pones a pensar en la posibilidad de que alguno de los muchachos esté en una lucha de wrestling. E insisto, muchachos, esta rivalidad, a pesar de que no ha sido la mejor, creo que hasta ese punto fue bastante buena. Sin embargo, hablamos de Jericho y su buqueo. Oye, ¿por cuánto que no estamos juntos con el Inner Cycle? ¿Por 2 semanas? Ah, pero ¿quién lo va a notar? Pongamos un anuncio ahí que diga que nos reunimos como Inner Cycle, yeah. Ok, tenemos que exponer contra quién ustedes se van a enfrentar. Ah, metámosle que Sami defiende su título y si pierde, ojo, esta idea es brillante, si pierde, se va del Inner Cycle para siempre. La gente va a quedar loca cuando vea esa idea. La gente lo verá y pensará, oh, Sami podría perder. ¡Qué gran idea, yeah! Ok, Jericho, van a hacer añicos a Sami, así que tienes que ir a ayudarlo. Nah, mejor esperemos los fuegos artificiales. Oye, el sonido. No detengan mi música, o si no te entierro en mi podcast. Chris, están bajando los ratings, loco. Tenemos que poner algunas cosas para aumentar la tensión con Digamos que Paige Van Zandt es puta. Es una opción. ¿Y qué tal si También hacemos...? que quiere tirar conmigo. Jericho, no te la vas a coger. Ah, bueno, entonces, que quiere un gangbang con el Inner Cycle. Sí, eso es buena idea. Jericho, estamos tratando de escribir una maldita historia. ¿Por qué no te pones serio? Sin embargo, una de las cosas que más terminó matando este encuentro, en serio, es el hecho de que lo hayan estirado brígidamente. Onda, esta semana vamos a decidir la lucha para Sammy Guevara. Luego vamos a decidir si vamos a luchar o no con una lucha de Sammy. Luego vamos a decidir la próxima estipulación y la próxima semana los rivales y así sucesivamente. Y lo más triste es que esta rivalidad no le hace realmente favor a nadie. Y ojalá que no la estiren más allá de Full Gear, porque si la rivalidad ya está estirada, imagínense. Luego tenemos a los Lucha Brothers vs FTR. De los Lucha Brothers prácticamente no hay nada que decir. Tuvieron algunas luchas randoms y en paralelo seguían teniendo encuentros casuales con el Andrade, el ídolo. Todo para decidir lo mucho que se odiaban. Hasta que por fin Andrade decidió mover una pieza del ajedrez. Ustedes hace bastante que no defienden los títulos de la AAA. Así que llamé a unos amigos para que los reten. Y en retrospectiva, esto de por sí fue bastante genial, porque tenías a Andrade, a los Lucha Brothers y a la AAA. Por lo que muchos, incluyéndome, especulamos que
los amigos de Andrade serían luchadores de esa empresa. Pues para sorpresa de todos fue exactamente todo lo contrario a lo que podíamos imaginar. FTR vestidos de ranas, sí, las super ranas, quienes estaban en calidad de mercenarios para fastidiar a los rivales de Andrade. Y no solo eso, sino que en esa misma noche hicieron trampa y se llevaron los campeonatos, maldita sea. Una jugada bastante arriesgada si me lo preguntas, pero como mínimo les ha dado más protagonismo a FTR y a los mismos campeonatos, ya que antes de esto los Lucha Brothers apenas mostraban los cinturones. Eso sí, esto podría ser netamente una cuestión contractual. Respecto a FTR, la verdad es que los muchachos estaban en el limbo, y lo último más o menos relevante que hicieron fue finiquitar de una vez por todas la rivalidad contra el Inner Circle y tener una mini rivalidad con Darby Allin. Pero a partir de que se convirtieron en ranas, han logrado recuperar un poco más de protagonismo, menospreciando continuamente a los hermanos y también a la lucha mexicana. Los Lucha Brothers han tenido la oportunidad de contestar ocasionalmente y en algunas ocasiones tuvimos uno que otro brawl, pero nada más que eso. Eso sí, hay que mencionar las cosas como son. FTR me podrá gustar mucho, pero tuvieron un punto bastante bajo, no necesariamente por culpa de ellos, sino por la lucha que tuvieron contra el tag team de la AAA. Podrán ser los mejores, pero tampoco pueden hacer milagros, así que en varias ocasiones de esa lucha terminaron viéndose bastante mal, ya sea porque sus rivales bocheaban o tenían problemas muy serios de timing. Y destaco esto no solo porque es el punto más bajo de esta rivalidad, también lo hago porque no les comenté esto en la review porque no hubo review básicamente. Y cabe mencionar también que para este caso particular no es excusa el choque de estilos, ya que precisamente el punto más alto de esta rivalidad fue el inicio, la lucha contra los Lucha Brothers. Un choque de estilos muy bien hecho, todo lo contrario a lo que vimos la semana anterior, entre dos de los mejores tag teams del mundo. Pero por obvias razones no pudieron darlo todo, cosa que ya sabemos que sí pasará en el pay-per-view. Por ende, y como conclusión, esta rivalidad se sostiene principalmente por el primer match, lo cual no está mal, pero sí que pudo ser mucho mejor. Darby Allin vs MJF. Esta es una de las pocas rivalidades que ha tenido cierto hilo conductor, sin tener que recurrir a intervenciones genéricas o cosas por el estilo. MJF, desde que por fin fue liberado de las garras de Jericho, ha brillado como nunca. Semana tras semana dio promos burlándose de la gente y al mismo tiempo elevándose a sí mismo, incluso al punto de insinuar que podría irse a WWE si no le daban el reconocimiento que él merece. Y de la mano de lo que les acabo de comentar, la rivalidad comenzó con la siguiente declaración. En AEW hay 4 pilares que sostendrán esta empresa en el futuro. Sammy Guevara, derrotado. Jungle Boy, derrotado también. Darby Allin, no importa Darby Allin, así que yo, MJF, soy el mejor. Más o menos ese fue el core de lo que él dijo. Darby Allin, lo conocemos bien, no se quedaría de brazos cruzados tras escuchar esto. Lo va a confrontar y sin intenciones de hablar mucho, le saca en cara el hecho de que él sí ha ganado un campeonato, por lo que su rival se burla y le saca la muerte de su tío. Pero Darby le deja en claro que él no sería capaz de romperlo ni mental ni físicamente. Y en futuras promos explicaría que esto es porque él toda su vida ha tenido que lidiar con tipos como MJF y está muy seguro de que al luchar con él tiene una gran ventaja, porque MJF jamás se ha tenido que enfrentar a alguien como Darby Allin. Como consecuencia, el señor Cuicos de AEW asalta a Darby dejándolo con licencia por unas cuantas semanas y ahora, como lo abatió físicamente, decide finiquitar su trabajo abatiéndolo mentalmente. Básicamente comienza a basurearlo a él en televisión nacional y a su amigo Sting, a quien de hecho también atacó brutalmente. Finalmente Darby regresa con sus minions básicamente para darle un poco de su medicina y poder ajustar sus cuentas como corresponde en Full Gear.
Como anexo a esto, hay que tener en cuenta que el desgraciado cada vez más y más humilla a Wardlow y al mismo tiempo refuerza sus lazos con Shawn Spears, lo cual es genial para cuando esta rivalidad con Darby termine. Lo que más destaco es el hecho de que por fin tenemos al MJF liberado, insisto, de las garras del buqueo rancio, y gracias a esto puede ser él mismo. Y aún si él no gana esta lucha, cosa que veo bastante viable, el men se ha dado las tremendas promos en varios de los shows en los que ha estado, y han sido varios, lo cual ha aumentado muchísimo la calidad de la programación semanal. Así que sí o sí Tony se lleva un gran pulgar arriba por permitir que esto ocurra. En otra de las luchas tenemos a Christian Cage y Jurassic Express versus Adam Cole y los Young Bucks en un False Count Anywhere. Nice stipulation, pero ¿cuál es el problema? La rivalidad es bastante... es más que nada una serie de rematches sin ningún trasfondo. Desde antes de All Out que Jurassic Express son rivales con los Bucks, porque sí, y no es que crea que rivalidades así no tengan lugar. El tema es que hay que saber cuándo parar, porque llega un punto en el que la cosa se vuelve extremadamente repetitiva y monótona. Respecto a los detalles más destacables de esto, tampoco es como si fueran cosas buenas. Christian fue lesionado en el kayfabe, pero lamentablemente fue con un Undertaker bochado, sí. Y ahora apareció en un segmento en el que se vengaban, mientras los árbitros literalmente no existían. Lo otro que también es bastante destacable es que a Jungle Boy lo han pasado humillando en esta rivalidad. En serio, no hay momento en el que no aprovechen para tirarlo para abajo, ya sea porque lo hacen añicos o porque los heels no se deciden a ser heels. El único momento en el que sí podríamos decir que brilló fue en su lucha contra Adam Cole, pero no podemos decir lo mismo del resto de sus encuentros, en los que como mínimo lo han humillado una vez. Lo único que sí es bastante apreciable es que Adam Cole en Rampage, la misma semana que recibió el concierto de Christian, sacó a relucir que andaba con ciertas secuelas, como que andaba medio aturdido, pero eso, no hay mucho más que agregar. En otro de los encuentros tenemos a Pac y Cody Rhodes versus Malakai Black y Andrade el Ídolo. Esta es una rivalidad que no sé, loco, no sé cómo explicarlo. Es una alianza muy extraña que fusionó dos rivalidades en una. No ha sido el mayor acierto de la historia de la compañía, pero sí creo que fue un acierto al fin y al cabo. Iremos por parte. Primero, Cody y Malakai Black. Lo que en teoría comenzó como un blanco y negro, ahora es terrible gris. Malakai se ha enfocado en degradar y degenerar a Cody Rhodes y lo ha logrado bastante bien, eliminando a los miembros de su facción y derrotándolo 2 veces seguidas. Pero Cody sería persistente e intentaría derrotarlo en una tercera lucha, que debido a su insistencia y a sus pequeños guiños ahí, y más el carisma de su rival, terminó recibiendo la espalda de su fanaticada y de sus seres queridos. Y aun cuando logró derrotar a su adversario, la gente seguía abuchándolo, quizás hasta un poco más que antes. Andrade y Pac, por otra parte, a nivel de rivalidad no han avanzado mucho más desde lo que quedaron antes de Full Gear, de All Out. El único cambio es que Chavo Guerrero fue desterrado por Andrade tras ayudarlo sin consultar antes, hasta que en su rematch Pac sale victorioso y de inmediato se apagan las luces y Malakai Black hizo una alianza sorpresa con Andrade y ahora las rivalidades se cruzaron. Y es bastante curioso porque no solo se cruza esta rivalidad, sino que FTR hace poco intervino en la lucha de Cody Rhodes versus Andrade, por lo que estos también están en menor medida involucrados en todo esto. Y por cierto, Pac y los Lucha Brothers, quienes están del bando de los buenos en sus rivalidades, también son un stable, el Triángulo de la Muerte. Incluso, algo que mencioné en su momento, Andrade con quien hace sus tratos no es con FTR, sino con MJF, quien en su momento fue rival de Cody también. Ahora su rival es Darby, pero también está coqueteando con la idea de enfrentarse a Wardlow. Por lo tanto, como podrán ver, esto no es una rivalidad que se aísle por completo y quede ajena a las demás, lo cual me parece algo espectacular y creo que lo han hecho de una manera bastante buena. Muy distinto, ojo con esto, muy distinto a rivalidades como por ejemplo la del Triángulo de la Muerte versus la familia de Eddie Kingston que tuvimos a principio de año, en la que sí, de repente se cruzaban, pero nadie tenía un propósito realmente. Ahí simplemente se hacían rematches con el fin de hacerlos, pero no se avanzaba prácticamente nada. Pero aquí realmente cualquier cosa podría pasar. ¿Qué hará Wardlow? ¿Se unirá al lado de Cody, de Pac? ¿Se unirá a un bando o seguirá solo?
¿Qué significará el enfrentamiento contra Darby Allin? ¿Qué significa la alianza de MJF con Andrade? ¿Cómo surgió la alianza entre Andrade y Malakai Black? Malakai insinuó que traicionarían a Cody. ¿Qué pasará con él y su lado bueno? ¿Lograrán cohesionar él y Pac en la lucha de Full Gear? Muchísimas preguntas que llaman bastante la atención, y creo que aquí sí realmente se la anduvieron sacando. Y lo mejor es que como este cruce es reciente, no ha tenido que recurrir a estirar el chicle. Tal vez un poco la rivalidad de Cody, pero esa se ha llevado relativamente bien, aún con sus caídas, así que tremendo pulgar arriba por todo esto. Y en el main event tenemos la lucha de Kenny Omega vs Hangman. Vamos a ser bien breves con esto, es una rivalidad que ha durado bastante, se ha estirado el chicle por mucho, y a pesar de que últimamente ha sido bastante mala, no podemos ignorar que al principio tuvo cosas bastante buenas. Aún si la Elite no son muy buenos intérpretes, digamos los Young Bucks y Kenny Omega, y hasta un poquito de Hangman por ahí, sí se empeñaban en ponerle seriedad a esto, sí se empeñaban en hacer las cosas bien. Desde Full Gear del año pasado, Kenny y Hangman separaron sus caminos, ya que Kenny se debía enfocar en su reinado, mientras Hangman debía enfocarse en su recuperación, algo de lo que ya tratamos en el camino a Revolution. Desde este punto hasta Double or Nothing, la Elite no avanzó mucho, lo único que creció en la Elite fue el cringe, y lo estoy hablando en serio, pero lo que respecta a Hangman sí que fue un gran avance, ya que pudo consolidar su recuperación tras enfrentarse a Brian Cage. Luego siguieron estirando un poquito más el chicle hasta que por fin tuvimos la primera confrontación entre Hangman y Kenny Omega. Y en este punto todo parecía repuntar, pero lamentablemente la realidad no golpeó la cara, porque la Elite seguía dando cringe a pesar de que estaba en una rivalidad que requiere de seriedad. Hangman intenta mostrar su desarrollo como persona y tratar de demostrar que es la cara de la empresa, pero al enfrentarse a alguien que no se puede tomar en serio a sí mismo, todo esto pierde demasiada fuerza. Y ya cuando se va a enfrentar a los muchachos y todos salen vestidos de Space Jam, ahí es donde todo se va a la punta del cerro. Y no solo por el tema del cringe, sino porque esta es la segunda oportunidad titular que él pierde de manera consecutiva. Y el tema es que la semana siguiente a él lo golpean muy fuerte y por eso se va para su hogar, y cuando este regresa después de varias semanas, a él prácticamente le regalan la oportunidad titular, ya que le dieron la posición del Joker en el Casino Ladder Match, literalmente después de haber perdido su otra oportunidad para postular al título, digamos. Y aunque ustedes no lo crean, su último encuentro con la Elite fue con ellos haciendo cosplay, y ahora su otro encuentro también fue con ellos haciendo cosplay, en una de las peores luchas de esta compañía. Que sí, él directamente no estuvo involucrado en el combate, pero por alguna razón lo hicieron vestirse de Marshmallow. ¿Qué ganaba con esto? La verdad no ganaba prácticamente nada, pero por alguna razón lo hicieron. Pero una de las cosas que más baja puntos a esta rivalidad, y es algo que yo mencioné ayer, es que a pesar de haber madurado como persona y comprender que aún si no ganaba el título él va a seguir teniendo la fanaticada, es que el men sigue así como hablando, así como qué penita que soy, oh qué pena, oh qué triste, oh. Entonces al final termina como dando un paso atrás de todo lo que se había hecho a principio de año. De Kenny no tengo mucho que decirles, simplemente es un personaje que da cringe, no tiene más profundidad que eso, lamentable. Pero eso, insisto, lo que les dije al inicio, estoy revisando el camino, el cómo se llegó a este punto y no el cómo será la lucha. Lo más probable es que la lucha sea bien intensa, sea de muy buena calidad, pero eso es algo distinto a lo que estamos evaluando acá. En fin, esta rivalidad obviamente se lleva un pulgar abajo, pudieron hacer algo increíble, pudieron en serio hacer una de las mejores rivalidades de AEW, pero lamentablemente lo tiraron por la borda. Y lo que es sin lugar a dudas la mejor rivalidad de este pay-per-view es la de CM Punk vs Eddie Kingston. El Ponqueto, tan querido Ponqueto, vuelve al wrestling tras 7 años retirado. Tras muchas tribulaciones, lo decidió e hizo historia en All Out. Después de esto, se ha mantenido muy cerca de la fanaticada y se ha encargado de arrasar a sus adversarios. Nada del otro mundo aquí. Eddie Kingston, por otro lado, ha estado bien en el limbo por bastante tiempo, hasta que Miro le sacó en cara que él le habían regalado la oportunidad de estar aquí. A partir de ese momento ya podemos notar que este men tiene planes como un luchador single. Tras dar una de las mejores luchas de All Out, Eddie tiene su oportunidad de mostrar su valía en el torneo por la oportunidad titular. Pero en este caso, nada sería tan sencillo, ya que en la mitad del torneo veríamos un cambio de personalidad en Eddie.
o más bien volveríamos a ver al Eddie de antes. Una aclaración muy necesaria, eso sí, antes de continuar con esto. Es bastante probable que su primera lucha del torneo también haya estado planeada para hacer una construcción en este giro de personalidad, pero lamentablemente no lo podremos saber, ya que en ese encuentro Lance Archer dominó por todo el combate hasta que falló un moonsault y cayó con la cabeza, por lo que el match tuvo que terminar abruptamente. ¿Qué pasaría después de que Lance masacre a Eddie? Démosle el beneficio de la duda. En la siguiente fase directamente expresaría a Bryan Danielson lo molesto que estaba, ya que se sentía pasado a llevar. Otra vez el Eddie envidioso sale a flote. Yo también soy alguien que trabajo duro. Es la frase que mejor resume las intenciones de Eddie Kingston. Tras un combate muy intenso entre estos dos expertos, Bryan lo noquea y posteriormente le ofrece su bien merecido respeto, pero este lo rechaza y se va muy molesto. ¿Por qué? Porque según él no debieron detener la lucha porque él jamás se rindió, similar a lo que ocurrió con Jon Moxley. Pero en esta ocasión particular se topa con CM Punk. Y aquí fuimos testigos de uno de los mejores segmentos en backstage que hemos visto últimamente en AEW. O al menos el mejor ejecutado. Eddie se desquita con Punk diciéndole que no se ría de él, pero algo que comenzó como un arrebato de cólera, que eso es lo que fue, casi como una coincidencia, iría mucho más allá la semana siguiente, ya que el Punketo exige sus respectivas disculpas por la interrupción poco profesional de su colega. Y aquí me detendré, chicos, porque es necesario hablar de las dos promos de la semana anterior en vista de que no hubo reviews. Punk entra al ring y obviamente la gente comienza a gritar su nombre, y lo primero que hace este men es... No es el nombre que quiero oír en este momento. Tampoco Stage Dives, porque no estoy particularmente de buen humor. Si pudiera hablar con ustedes seriamente, chicos, lo apreciaría muchísimo. Hay dos personas que no están aquí el día de hoy, y una tiene una razón muy legítima para no estarlo, y ese es el nombre que quiero que ustedes coreen. Su nombre es Jon Moxley. Excelente, chicos, desviando toda su atención en este momento como un crack, y más encima quedando como un tremendo babyface, pero al mismo tiempo dejando en claro que esto será mucho más que una promo. Y gente, puede que esto en papel suene súper sencillo, pero es que en la práctica no hay quien pueda controlar tan bien al público como Punk y Eddie Kingston, de quien hablaremos un rato más. Ambos saben transmitir muy bien sus mensajes, que les prometo que si en serio exactamente estas mismas palabras las dijera Aaron Solo, por ejemplo, no sería así de efectivo. Obviamente, tras estas palabras la gente comienza a gritar su nombre, y luego el men comenzaría a explicar que si bien no es muy amigo de Moxley, digamos, sí entiende lo que es tener que pretender que todo está bien, y seguir, y lesionarse y enfermarse, y aún así seguir dándole, hasta un punto en el que ya tienes que detenerte. Él también pasó por eso, y lo criticaron por eso. Así que no quiere que nadie critique a Jon Moxley, ya que está muy orgulloso de él, lo cual toma muchísimo más fuerza si consideramos que CM Punk es anti-alcohol. Y por último, si sientes que estás en un lugar en el que sientes que necesitas ayuda, hazlo. Habla con alguien, llama a alguien, busca ayuda. No hay nada de malo con pedir ayuda. Hay muchas ocasiones en las que desearía haber pedido ayuda, pero no lo hice, porque pensé que era un tipo rudo, lo cual me lleva a la segunda persona de la que quiero hablar. Hermano, ¿quién te hace esa, loco? ¿Quién puede hablarte de un problema tan serio y pasarlo de forma tan orgánica a una rivalidad? Y lo que dijo de Eddie tampoco sería menos importante. Lo primero que hace es decir que no se pase película porque entre ellos no hay problemas, además de lo que ocurrió la semana anterior. Así que si tiene las bolas, que se presente en Rampage para disculparse por haberlo interrumpido. Y por último remarca que si no fuera por el problema que tiene con Eddie, él lo más probable es que estaría luchando contra Bryan Danielson en el torneo, pero ahora tiene deudas que ajustar. Y en Rampage, hermano, holy shit, brother, fácilmente una de las mejores promos de AEW. Y es difícil tratar de considerar toda la genialidad de esto, porque fue una promo súper genuina entre dos luchadores expertos en este campo, en un contexto en el que muy pocos saben siquiera tomar un micrófono o impostar la voz. Por lo tanto, es muy grato escucharlos. Y
ver cómo se preocupan de cada detalle. Detalles como lo primero, por ejemplo, en el que Punk llama a Eddie, suena su música pero este no sale. Oh, parece que no va a venir. Y al rato después de que corten su intro, este men sale a lo maldito, así bien molesto. Genial, porque eso más o menos representa que Eddie no quería salir. No tiene por qué disculparse con este idiota, pero ¿y si salgo? ¿Debería ponerlo en su lugar? O... Bien, y todo esto de alguna forma lo hace mucho más orgánico. El core bien resumido de esta promo y el pilar fundamental para que el encuentro de esta noche sea tan genial es, como bien dijimos, CM Punk exigiéndole unas disculpas. Y aunque tenga razones más que válidas para hacerlo, eso no le quita que sus intenciones suenen soberbias. Está haciendo lo correcto, digamos, pero no siendo 100% babyface. Algo muy similar a lo que hablamos de las actitudes condescendientes de Cody últimamente. Y lo recalco porque, si bien esto no significa que hará un heel turn o algo por el estilo, deja bien en claro que no es alguien totalmente bondadoso ni perfecto, o en otras palabras no es un John Cena, sin ánimo de ofender. Entonces, con esta posibilidad abierta, Eddie contraataca y se burla. Claro, tenía que disculparme con el CM Punk, pues, ¿qué importa que estuviera enfermo? Pensando que tenía COVID, que enfermé a mi amigo, que sus hijos también se podían haber enfermado. No, eso no importa, po. Lo importante es disculparme, porque ahora tenemos al gran CM Punk, oh sí, pues no pudimos verlo contra Orange Cassidy. Por favor. Esto es una promo bien resumida, no fue así como lo dijo exactamente, pero es el core, para no hacerlo tan largo. El tema es que ahora el mismo Eddie, que se ha comportado de forma desagradable, nos refuerza la idea de que él también tiene sus problemas y tiene que lidiar con cosas. Vaya, es una persona. Y eso nos transporta a lo siguiente. Una pregunta, una maldita pregunta, que inicialmente es a modo de conclusión, termina pasando a una pregunta capciosa. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? A ver, espera un momento. A ver, ¿quién eres tú? A ver, dinos quién eres tú, a ver. Lo cual es genial porque cierra este tema del COVID, así como, ¿quién te crees tú que eres? Oye, espérate, la gente sabe realmente quién eres. Vamos a hablar un poco de tu pasado. Y es genial porque de aquí en adelante él comienza a hablar de que es una persona doble cara, de que él llegó al Locker Room, tengo entendido que está hablando de Ring of Honor, para salir de sus problemas mentales y alejarse de las calles, pero CM Punk lo juzgó, lo cual es bastante curioso porque da la sensación de que él está en la posición en la que alguna vez estuvo Punk, la persona sacrificada ante una persona que en su momento tenía más poder. Y esto se refuerza aún más cuando el Punketo lo recrimina diciéndole que no solo él, también Samoa Joe, Homicide, Bryan Danielson esperaban grandeza de él y que por eso es que le exigían más, pero al final solo resultó ser un vago, por lo que la gente en un momento comienza a ovacionarlo a él. Y aquí tengo que hacer un paréntesis porque hay gente que dijo, oh, qué genial es Eddie, logró hacer que el público lo apoye. Que sí, es cierto, pero alabarlo exclusivamente a él es un error. Este es un trabajo en conjunto y ambos tienen mérito en esta rivalidad y por lo que pasó en esta ocasión. Como les dije, ambos, independientemente del bando en el que estén, transmiten virtudes y a la vez defectos que hacen que todo esto sea más natural. ¿Por qué Eddie debería andar arrastrándose ante Punk? ¿Por qué Punk debería tolerar la actitud de su rival? ¿Por qué Eddie piensa que todo el mundo le debe algo? ¿Y por qué Punk piensa que todo gira en torno a él? Ninguno blanco ni negro del todo, cada uno tiene sus matices. Pero como si esto no bastara para hacer una promo ya excelente, Eddie saca a relucir más cosas, como haber sido el main event de Full Gear en medio de una pandemia, que AEW es la única empresa del wrestling del mundo y que nadie en el Locker Room le agrada a CM Punk. Pero él es la única persona que tiene las bolas de decírselo a la cara. Le ofrece lucha en Full Gear, pero Punk lo humilla diciéndole que para él un lugar más adecuado sería Elevation o Dark. Loco, eso fue tremendo golpe bajo. Pero al final, como todo un babyface, le termina preguntando él al público si es que ellos quieren la lucha de Full Gear. Obviamente todos asienten, y antes de que Punk se retire, el neoyorquino le dice: no me interesa si gano o pierdo, lo único que me interesa es pegarte. Y hazme un favor, tras la paliza que te voy a dar, ándate por unos 7 años más. Y ¡pum! Cabezazo en el mate, hermano, comienza el brawl, pero un brawl con razones suficientes de ser y súper bien ejecutado. Orgullo, rencor, condescendencia, egoísmo, decepción, rabia, todo súper bien plasmado en un encuentro de 10 minutos. Y es que, sinceramente, yo no le puedo hacer justicia a esta promo, así que si no la vieron al menos unas 5 veces, les recomiendo que lo hagan otras 5 veces más porque está muy bueno. Y con todo esto ya tenemos la lucha para este fin. Nada más que agregar, en el Dynamite pasado tuvieron un altercado, pero fue más que nada un recordatorio. Tremendo, pero tremendo pulgar arriba por esta
rivalidad. Y bien chicos, como conclusión, este pay-per-view sin lugar a dudas ha mejorado, aunque sea un poquito en aspectos de rivalidades en relación a pay-per-views anteriores, y se aprecia bastante el hecho de que no hayan metido ninguna lucha con estipulación de relleno como podría ser un Casino Battle Royale, un Tag Team Casino Battle Royale o cualquier otra lucha que empiece con Casino y termine con Royal. Tampoco tenemos una lucha estilo QT Marshall vs Big Show, y si se fijan, tampoco tenemos luchas por todos los títulos, lo cual es genial por dos motivos. No es necesario que se defiendan todos los títulos en un pay-per-view a cada rato, y por otra parte, si lo vemos en retrospectiva, habían luchas titulares en pay-per-views anteriores que se usaban más para rellenar más que nada, como la de los Bucks vs Chris Jericho o la de Miro vs Lance Archer. Aquí todas las luchas como mínimo se han construido un poquito, a excepción de la de Britt Baker, pero en esta división el panorama es más o menos distinto. El campeonato como que siempre se va a defender porque es el único y porque también se usa para darle exposición a las muchachas. De hecho, es la única lucha que tendrán en este pay-per-view, el Bayern no lo contamos. Y otro de los detalles más cruciales de este pay-per-view en particular es que no se siente como que muchas rivalidades vayan a terminar, pero sí lo más probable es que muchas tengan un tremendo impacto de aquí hasta Revolution. Pero eso solo lo podremos corroborar con el tiempo. Y bien chicos, ese fue el camino a Full Gear 2021. ¿Qué les ha parecido a ustedes la construcción de este pay-per-view? Los estaré leyendo en los comentarios o probablemente esta noche. Recuerden que en unas horas más se vienen las reacciones en vivo. Vamos a comenzar unos 45 minutos antes. ¿Y por qué 45 minutos antes? Porque va a estar el Bollín y también vamos a reaccionar a este. Ya no tengo mucho más que agregar, muchachos. Nos estaremos viendo en la noche. Tengo que editar esto a full velocidad antes de que se me acabe el tiempo. Luego nos vemos. Chao, chao, chao.